¿Alguna vez viste algo en el cielo que preferiste ignorar, porque aceptar lo contrario te daría miedo? Si es así, este video te va a incomodar. Hoy no escucharás teorías ni rumores. Escucharás relatos que dejan una sola pregunta en la mente. ¿Y si lo que viste aquella noche no era humano? ¿Por qué debería importarte ver este video? Porque lo desconocido no avisa. Aparece cuando menos lo esperas. Y cuando lo tienes frente a ti, tu vida ya no vuelve a ser la misma. Prepárate para escuchar historias que te harán mirar el cielo con desconfianza. Este es historia de terror de encuentros con ovnis. Después de esto, la oscuridad del cielo ya no se verá vacía. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime. Y lo que te voy a contar hoy, sinceramente, todavía no sé si debí guardármelo o compartirlo. Pero si tú manejas de noche, si viajas solo, o si alguna vez has sentido que alguien, o algo, te observa desde la oscuridad, más vale que prestes atención. Porque esto no es una historia inventada. Esto me ocurrió, y desde ese día, jamás pude volver a conducir igual. La carretera México-Veracruz. Era una noche húmeda, pesada, de esas donde el aire se siente denso, como si la carretera misma quisiera detenerte. Yo iba manejando por la autopista México-Veracruz. Era tarde, demasiado tarde, pero tenía que llegar a un compromiso a la mañana siguiente. El camino estaba casi vacío. Solo mi camioneta, el sonido del motor y un silencio tan profundo que cualquier pequeño ruido te hace cuestionarte si realmente estás solo. Pasando una curva, noté algo raro. No había luces de otros autos, ni de regreso ni de frente. Nada. Los que conocen esa carretera saben que siempre hay tráileres, carros, motociclistas, pero esa vez, la carretera estaba muerta. Pero eso no era lo inquietante. Iba escuchando música bajita, tratando de mantenerme despierto, cuando de repente, ¡pum! Una interferencia en la radio. Un chirrido metálico, extraño, como si alguien estuviera tratando de entrar a la frecuencia. La pantalla del estéreo empezó a parpadear. Pensé que era un fallo eléctrico. Hasta que la luz dentro de la camioneta también comenzó a bajar y subir, como si algo invisible la estuviera drenando. Y entonces la vi. A lo lejos, una luz blanca, suspendida en el aire. No se movía como un avión. No parpadeaba como un helicóptero. No tenía ruido. Era una luz demasiado perfecta. Demasiado brillante. Demasiado cercana. Pensé. Debe ser una torre. Pero estaba en medio del cielo. Y no estaba inmóvil. Porque esa maldita luz comenzó a seguirme. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que tenía un tambor dentro del pecho. Aceleré un poco. La luz también. Frené. La luz también. No había duda. Me estaba siguiendo. Me entró un sudor frío. Abrí la ventana, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero no había viento. No había grillos. No había tráfico. Solo yo y esa luz. Fue entonces cuando la luz se dividió en tres. 3 orbes exactos. Blancos. Sin parpadeos. Formaron un triángulo perfecto sobre la carretera. Se movían sin ruido. No vibraban. No proyectaban sombras. Nada humano se mueve así. Mi estómago se me fue al suelo. De repente, los 3 orbes bajaron. Despacio. Hasta quedar frente a mí, iluminando el asfalto a unos metros de la camioneta. Y ahí, justo en medio de la carretera, apareció algo. No sé cómo describirlo sin que suene imposible. Era una figura. Alta. Alargada. Tan delgada que parecía no tener huesos. Su piel. No era piel. Era como una membrana grisáceo azulada que reflejaba la luz de los orbes. No caminó hacia mí. Se deslizó. Como si no tocara el suelo.
Sentí un hormigueo en la nuca. Las manos se me entumecieron. Mi visión se volvió borrosa por un instante. Y entonces escuché algo. No con mis oídos. Lo escuché dentro de mi cabeza. Una frase. No eran palabras como las nuestras. Era una mezcla entre un susurro, un eco y un pensamiento impuesto. Detente. Y lo sentí tan claro, tan real, que sin querer, mi pie soltó el acelerador. En ese mismo segundo, todo se apagó. El motor, las luces, la radio, mi celular. Como si alguien hubiera desenchufado el mundo. La figura se acercó un poco más. Mis ojos empezaron a lagrimear solos. No era miedo normal. Era pánico primitivo. El tipo de terror que tu cuerpo siente antes de que tu cerebro entienda lo que está pasando. Quise moverme. Quise gritar. Quise rezar. Pero no pude. Sentí que me estaban revisando, escaneando, analizando, como si yo no fuera una persona, sino un objeto. Y entonces, todo volvió. La figura desapareció. Los orbes se elevaron a una velocidad absurda. Y la camioneta arrancó sola. Cuando llegué a un poblado más adelante, me detuve en una gasolinera. Bajé, respirando como si hubiera corrido un maratón. Y el despachador me dijo algo que todavía me persigue. Oiga, ¿está bien? Viene pálido, y trae los ojos muy rojos, como si hubiera llorado. Pero lo más raro, ¿por qué trae marcas de dedos en el cuello? Yo no supe qué decirle. No lo había notado. Pero sentía una quemazón ahí. Me miré en el espejo del baño. 5 marcas. 5 líneas delgadas, largas. Como dedos. Pero no humanos. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi. No sé qué fue lo que me habló. No sé si fue un accidente o si yo era el objetivo. Lo único que sé es que, desde esa noche, cuando manejo por una carretera sola, siento que esa luz sigue ahí arriba, vigilándome, esperando. Y si tú alguna vez ves una luz en el cielo que no debería estar ahí, hazme caso. No mires directamente hacia ella. No reduzcas la velocidad. Y sobre todo, no te detengas. Porque a mí casi no me dejan ir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar y lo que voy a contarte hoy no es algo que yo mismo pueda explicar del todo. Solo sé que, después de aquella visita a la playa en Ciudad Madero, o Tampico, como muchos la conocen, algo cambió dentro de mí. Y desde entonces ya no veo el cielo de la misma manera. Antes de continuar, te advierto algo. Esto no es una historia de miedo común. No hay fantasmas, no hay demonios, no hay brujas. Lo que encontré esa tarde no era de este mundo. Había ido a visitar a unos familiares. La idea era simple: pasar un rato tranquilo, despejarme del estrés, tomar aire salado y dejar que el sonido del mar me limpiara la mente. Eran como las 5:30 de la tarde cuando llegamos. El sol todavía estaba alto, pero ya caminaba hacia el horizonte. La brisa venía fresca, con ese olor a mar que te hace pensar en todo lo que el océano esconde. Había turistas, familias jugando, gente tomando fotos. Nada fuera de lo normal. Pero desde que puse un pie en la arena, sentí algo raro. Sí, ya sé cómo suena. Pero juro que sentí una presión en el aire, como cuando vas a una tormenta eléctrica, pero sin nubes, sin viento, sin nada. Pensé que era mi imaginación. Pero no lo era. El punto en el cielo. Me alejé un poco del grupo con el que venía, solo para caminar y escuchar las olas. Y fue ahí cuando lo vi. Muy arriba, entre el azul del cielo, había un punto metálico. No se movía. No brillaba como un avión. No tenía alas.
Era como un pedazo de metal suspendido en la nada. Me quedé mirando, tratando de ver bien. Pensé que sería un dron, pero no, estaba demasiado alto. Mucho más alto de lo que cualquier dron puede llegar sin perder señal. Y entonces, se movió. No hacia adelante, no hacia arriba, sino en un movimiento brusco, imposible. Un salto lateral perfecto, como teletransportado. Me quedé helado. Ese movimiento no es humano. Decidí acercarme más al agua, pensando que desde ahí tal vez lo vería mejor. Pero justo cuando estaba caminando, algo pasó. Las olas se detuvieron. Sí, así como lo escuchas. Las olas dejaron de moverse. Por un par de segundos, el mar quedó inmóvil. Como si alguien hubiera puesto pausa a la realidad. De pronto, una luz bajó desde el cielo. Pero no era luz como la de un reflector. Era una luz blanca, suave, que no lastimaba los ojos y que parecía tener forma. Cayó justo sobre el punto donde se unen la arena y el agua, no muy lejos de mí. Y ahí, en el centro de esa luz, se dibujó una figura. Era alta, delgada, pero no podía ver su rostro ni sus manos. Era como si estuviera hecha de luz sólida. Y yo no podía moverme. No por miedo. Era como si algo me mantuviera quieto. Como si quisieran que yo viera todo. No escuché voces. Pero sentí un sonido dentro de mi cabeza. Un zumbido profundo. Como si millones de pequeños engranes estuvieran girando al mismo tiempo. Mi corazón empezó a acelerar. La figura levantó lo que parecía un brazo. Y la luz se intensificó. El punto metálico en el cielo bajó de golpe a una velocidad imposible. Y se posicionó sobre la figura en menos de un segundo. Era un objeto esférico. Gris. Sin ventanas. Sin hélices. Sin nada. Como una esfera lisa. Y emitía un sonido tan bajo que más que oírlo, se sentía en el pecho. En un instante, la luz envolvió todo. Sentí que mis oídos se tapaban. Mi visión se nubló. Y un frío intenso me recorrió la espalda. Fue entonces cuando la luz desapareció de golpe. Parpadeé. Respiré profundo. Y todo había vuelto a la normalidad. El mar estaba moviéndose. La gente seguía disfrutando la playa como si nada hubiera pasado. Los niños gritaban. Las olas golpeaban la arena. Y en el cielo no había nada. Ni luz. Ni esfera. Ni figura. Era como si todo lo que había visto hubiera sido un sueño. Me quedé ahí parado, sin saber qué había pasado, hasta que un turista que estaba tomando fotos me miró raro y se acercó. «Oye, amigo, ¿estás bien?», me preguntó. No supe qué responder. Tenía la garganta seca. «Sí, creo que sí», dije. El hombre me miró con más atención. Frunció el ceño. Y me dijo: «Es que, ¿sabías que traes una marca en el cuello? Como un círculo pequeño». Me toqué. Y sí. En mi piel había un pequeño círculo perfecto, del tamaño de una moneda. Como si algo me hubiera marcado con calor. O con luz. Yo no recordaba haber sentido dolor. Ni haber sido tocado. Pero ahí estaba. Y nunca supe cómo llegó ahí. Aquella noche no pude dormir. Y desde entonces, cada vez que veo una luz en el cielo que no debería estar ahí, siento que me está buscando. Siento que no fue un accidente. Que no fue un avistamiento casual. Siento que aquel día me eligieron. Y si tú algún día vas a la playa de Madero o Tampico, y de pronto notas que el mar se queda en silencio, hazme caso. No mires directo a la luz. No te quedes quieto. Porque algunos regresan a casa con una marca. Y otros no regresan. Hola, buenas noches.
Mi nombre es Santiago, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta creer. Pero lo viví, y por eso tengo que contarlo. Para que ustedes decidan si lo que escuchan es una advertencia o simplemente el recuerdo torcido de una noche que jamás debió ocurrir. Todo comenzó cuando decidí irme de campamento. Necesitaba despejarme del trabajo, del ruido, del cansancio mental que se acumula como piedras que ya no puedes cargar. Así que agarré mis cosas y me fui al rancho de San Gilberto, aquí en Ciudad Victoria. Un lugar tranquilo, rodeado de monte, perfectos para olvidar que existe el mundo. Eso pensaba yo. Lo que no sabía es que hay lugares donde el silencio no es paz. Es algo más. Algo que te observa. Llegué como a las 4 de la tarde. El sol bajaba lento, bañando los cerros con ese color naranja que siempre me ha relajado. Armar la tienda de campaña fue fácil. Encendí una fogatita. Preparé café. Todo era perfecto. Hasta que se hizo de noche. Ahí fue cuando todo cambió. Mientras escuchaba los grillos y veía las estrellas, me di cuenta de algo. El cielo estaba demasiado despejado, demasiado limpio, demasiado anormal. Como si alguien hubiera borrado las nubes a propósito. Todo estaba en silencio absoluto. Ni un coyote, ni un búho, ni un grillo. Nada. Y ese silencio no era natural. Pensé que quizá era cansancio. Que yo mismo estaba exagerando. Así que me metí a la tienda, me acosté y traté de dormir. Pero no pude. Porque de repente sentí un zumbido. Muy bajo, muy constante, como una vibración dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Era un sonido que no venía de fuera, venía de adentro. Me levanté, salí de la tienda y miré al cielo. Fue ahí donde lo vi. Una luz. Primero pensé que era un avión, pero los aviones no flotan sin moverse. No brillan así. No pulsan. No cambian de tamaño como si respiraran. Era una esfera blanca, con un halo azulado alrededor, y estaba suspendida sobre los cerros, completamente inmóvil. Yo intenté grabar con mi celular, pero la pantalla se quedó negra. No se trabó. No se apagó. Simplemente no mostraba nada. Mi corazón empezó a martillar. Y lo peor es que no estaba solo. Lo escuché antes de verlo. Un crujido en el pasto, detrás de mí. Pesado. Lento. Como si algo caminara con peso, demasiadas articulaciones y demasiada intención. No quise voltear. Mi instinto gritaba que no lo hiciera. Pero entonces, la luz del cielo bajó un poco. Solo unos metros. Como si quisiera que yo la mirara directamente. Y cuando bajó, todo el monte a mi alrededor quedó iluminado con un tono blanco frío. Un color que no existe en la naturaleza. Y ahí, vi la sombra. No sé cómo describirla. Era alta. Muy delgada. Como si sus huesos fueran visibles debajo de la piel. Y su cabeza. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Sin cuello. Sin expresión. Un sonido salió de su boca. Si es que era una boca. Un sonido seco, metálico. Como cuando una máquina intenta arrancar. En ese momento, intenté moverme. Correr. Gritar. Pero mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado. Literalmente paralizado. Como si algo hubiera apagado mis músculos. Solo podía ver. Solo podía sentir. La criatura caminó hacia mí. Su sombra crecía en el suelo, acercándose lento. Cada paso hacía vibrar el aire, como si el espacio mismo se deformara. Yo quería cerrar los ojos, pero no podía. Y cuando estuvo a unos metros de mí, la luz del cielo subió otra vez. Como si me estuviera escaneando. La criatura levantó una mano. Larga. Alargada.
con dedos que parecían agujas flexibles. Y ahí, justo cuando la punta de esos dedos estaba por tocarme, la luz desapareció. Todo. La criatura. El sonido. El zumbido dentro de mi cabeza. La sensación de parálisis. Desapareció de golpe. Me caí al piso, sin aliento, sin fuerza, como si me hubieran drenado por dentro. Me quedé ahí, temblando, sin entender qué había pasado. Cuando amaneció, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Pero al llegar a casa, me di cuenta de algo que todavía me hiela la sangre. Tenía una marca en el brazo. 3 líneas rectas. No eran rasguños. No eran golpes. Parecían quemaduras. Pero sin haberme quemado. Y desde esa noche, a veces, cuando intento dormir, vuelve ese zumbido. Ese sonido que no viene de afuera, sino de adentro. Yo no sé qué quiso esa cosa. No sé si fue un intento de comunicación, o si estaba escogiendo a alguien. Pero desde esa noche, tengo la sensación de que algo me está vigilando aún. Gracias por escucharme. Y si algún día van a un monte, solos, en plena noche, miren el cielo antes de cerrar la tienda. A veces, no somos los únicos que estamos observando. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.